porque los veo muy estirados. O sea, ya se estiraron. Después de esta conferencia vamos a tener nuestro tiempo de comida. Sí, vamos a tener 1:30 de comida y posteriormente vamos a regresar para concluir con 2 enseñanzas más. Oremos. Señor, gracias por este tiempo tan maravilloso que nos has regalado en tu presencia. Reconocemos que eres tú a través de tus siervos, Señor. Es tu palabra hablada a través de ellos que está edificando nuestra vida, nuestro ser, y nosotros estamos disfrutando, Señor. Estamos realmente abrazando tu amor a través de tu mensaje. Creemos, Señor, que nos amas tanto, que a través de toda esta enseñanza nos reflejas no ese cariño, sino ese gran amor que tienes con nosotros, en que tú no quieres que nadie se pierda, tú no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Y toda esta palabra nos ubica, nos endereza y nos prepara, porque estás muy pronto en regresar por tu iglesia, y tú has reservado un lugar para nosotros. Queremos estar contigo, Señor, y queremos aprender de tu temor. No queremos vivir a la ligera, hablar a la ligera, pensar a la ligera, hacer cosas ligeramente. Queremos ser íntegros, obedecer tus mandamientos, tu palabra, entender todo esto. Se han dicho muchas cosas, Señor, pero todo queremos que baje a nuestro corazón y se convierta en convicción. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quiero compartir precisamente acerca del temor del Señor. Ya leímos Malaquías. El tema que le puse dice así: no hay temor de Dios en los cristianos. Digo, no podemos generalizar, ¿verdad? Pero sí podemos estar seguros y convencidos que, como se ha venido diciendo desde la primera enseñanza, que hay quienes creen que son cristianos, pero a medida que escuchamos la palabra nos damos cuenta que no somos, o que estamos a punto de ser cristianos, ¿no? Por eso el tema lo he titulado No hay temor de Dios en los cristianos, entendiendo que no es generalizado. Quiero hablar un poco sobre la naturaleza del temor de Dios. Al tratar con la naturaleza del temor de Dios, hermanos, el primer problema que enfrentamos es la pobreza de nuestra humanidad. Cuando la Biblia dice que Jesucristo se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, pues no hablaba de dinero, todos lo sabemos perfectamente. No hablaba de que Él se iba a hacer pobre económicamente para que nosotros fuésemos ricos espiritualmente, económicamente. Si leemos los contextos inmediatos, nos damos cuenta de inmediato que el Señor estaba hablando de una pobreza espiritual, ¿sí? Y esa de nosotros. Entonces Jesús, al despojarse de su divinidad, pero no de su deidad, es decir, de su ambiente de gloria, esa es la pobreza más grande que nuestro Señor Jesucristo pudo experimentar. Pero Él se hizo semejante a nosotros. Y nosotros, cuando nacemos en un estado de pobreza espiritual, porque tenemos la necesidad de nacer de nuevo. Y ese es el primer problema que enfrentamos en nuestra humanidad: el pecado con el que nacemos, las malas obras que voluntariamente hacemos y nuestro limitado entendimiento acerca de quién es Dios. Decía el pastor Chuy en la primera enseñanza, dice: me doy cuenta que muchos cristianos no conocen a Dios, y es precisamente esto que estoy diciendo, el entendimiento tan pobre que tenemos acerca de Dios. Todo esto no nos permite profundizar en este tema tan importante como lo es el temor de Dios. Y la Biblia en el Antiguo Testamento usa varias palabras para definir lo que es el temor, en el Nuevo Testamento también, pero quiero introducirme explicándoles que la primera palabra hebrea que describe el miedo que debemos tener de Dios, y lo voy a explicar, no es un miedo como el que nosotros tenemos miedo a la oscuridad, un miedo a que nos suceda algo, que se nos aparezca algo. Esta palabra miedo es bíblica, pero tenemos que irla explicando. Es la palabra goor del hebreo, e incluye a todo el mundo
en general. Esto quiere decir que la voluntad de Dios, cuando crea el mundo y nos crea a todos y cada uno de nosotros, desde el principio su voluntad ha sido que toda la humanidad viviera en el temor de Dios, que entendiera que necesitaba tener temor de Dios. Sin embargo, todos sabemos que es justamente lo contrario. El mundo siempre peca y lo hace de muchas maneras sin sentir en su corazón ningún grado del temor de Dios. Ningún grado del temor de Dios. Es más, hay quienes hasta dicen, bueno, a mí yo tuve un jefe en mi trabajo que dijo, mira, mi Dios es tu mismo Dios. Pero qué chistoso, él me decía, porque a ti te dice lo contrario que a mí. Por ejemplo, me dice, a ti Dios te dice que no cometas adulterio, que seas fiel a tu esposa, que ames a tus hijos, pero a mí, el mismo Dios tuyo, a mí me habla y me dice, mira, Jorge se llama, mira Jorge, si tú eres feliz cometiendo adulterio y engañando a tu esposa, yo soy feliz contigo, porque lo que a mí me interesa es tu felicidad. Entonces, vean, hermano, a qué grado de hasta decir que Dios dice algo que nunca ha dicho con el pretexto de no sentir ningún grado del temor de Dios. O sea, al grado de mentir usando el nombre de Dios para justificar sus malas acciones. Y así como esa, la gente roba, mienten, matan, adulteran, fornican y cometen toda clase de pecados sin sentir arrepentimiento en sus corazones. ¿Por qué? Por una razón, lo hemos venido diciendo, porque no hay temor de Dios en ellos. Y lamentablemente lo mismo le está sucediendo a muchos que se dicen ser cristianos o se dicen ser hijos de Dios. Tampoco hay temor de Dios en sus corazones. Sin embargo, el diseño original de Dios era que toda su creación experimentara su temor, como lo vemos en el Salmo capítulo 33, versículo 8, que dice así: tema a Jehová toda la tierra. Y esta toda la tierra no solamente son los convertidos o los renacidos por el poder de su palabra, sino toda su creación, toda la humanidad, creyentes y no creyentes. Como dice el Señor a través del salmista, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Cuántos? Todos los habitantes del mundo. Este salmo, hermanos, tiene un sentido impresionante porque en su contexto esta palabra significa, cuando él dice teman a Jehová toda la tierra, delante de él todos los habitantes de la tierra, significa apartarse de las actividades normales de la vida para entrar en la presencia de Dios y entrar en la presencia de Dios. Pero déjenme aclarar algo, esto no significa que nosotros vamos a apartarnos de nuestras actividades aquí en la tierra. No se refiere a eso. No se refiere a que tengamos que apartarnos de nuestras responsabilidades como seres humanos. El texto se refiere a que después de haber cumplido con nuestras responsabilidades humanas, debemos experimentar el temor de Dios, oigan, cuando entramos delante de su presencia, ya sea orando, leyendo su palabra, adorando o cuando venimos a la iglesia. 6 días trabajarás y el 7º día será día para Jehová tu Dios. Es decir, nosotros cumplimos con nuestras responsabilidades aquí en la tierra, pero cuando venimos a la iglesia como el día de hoy, entra lo que dice el texto o el significado. Nos apartamos de nuestras actividades normales de la vida para entrar en la presencia de Dios. Es decir, no voy a buscar horas extras cuando es el día del Señor o es el día de reunirnos como familia para adorar a Dios. No voy a sacar mi ropa atrasada de lavar, de planchar, de hacer cualquier actividad el día domingo cuando todos nos reunimos como una familia para adorar a Dios. Ese es el sentido del texto. Tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades y después de ella apartarnos de nuestras actividades y entrar en la presencia de Dios. Entonces, el significado sugiere que nuestra actitud debe ser de temor, respeto y mucho asombro reverente hacia Dios cuando venimos a este lugar. ¿Sí? ¿Se han preguntado alguna vez por qué aceptamos estar 2 o 3 horas en la iglesia entre cantos y predicaciones?
cuando pudiéramos estar en la casa, cuando pudiéramos estar disfrutando de un día de campo, cuando pudiéramos levantarnos más tarde en lugar de estar aquí, pero de nuestro corazón decimos, bueno, yo acepto, yo quiero, sé que debo ir a la casa de Dios. Bueno, aunque muchos solo vienen para pedirle al Señor por sus necesidades, otros sabemos a lo que venimos y tomamos una actitud de respeto, temor y reverencia a Dios. ¿O se han preguntado por qué oramos con la cabeza humillada? ¿Te has preguntado por qué oro y me postro en mi casa o aquí en la iglesia? ¿Por qué cuando oro siento doblar mis rodillas? ¿O por qué nos ponemos de pie durante la alabanza y la adoración? ¿Alguna vez te has preguntado? Bueno, es que el director me dice, póngase de pie. Bueno, tú vas a un concierto del mundo y la gente también se pone de pie. ¿Sí? Entonces la gente, los cristianos o muchos cristianos, no hemos entendido el por qué hacemos muchas cosas aquí en la iglesia. Y ese es un gran problema, hermanos. Muchos vienen, estamos en el tiempo de la oración o de la alabanza y de la adoración, se ponen de pie, pero no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Simplemente hacen lo que ven en los demás. ¿Y saben por qué? Porque no conocen realmente la esencia de Dios. Simplemente no entienden, ni aceptan, ni sienten temor, ni respeto hacia Él. Pero el estar de pie, o estar de rodillas, o con la cabeza humillada, son precisamente actitudes que reflejan la reverencia y el temor a nuestro Dios. ¡Wow! Increíble. Así que la próxima vez que estemos parados en la congregación, adorando al Señor, alabando su nombre o levantando nuestras manos, levantando nuestras plegarias, nuestros ruegos y nuestras oraciones, recordemos que estamos de pie en el temor del gran Dios al que servimos. Amén. Dile al que está a tu lado, hoy estás ante el gran Dios que servimos. Así que no te duermas. No te duermas. Otra palabra que el hebreo traduce para temor ya no voy a decir la palabra en hebreo, pero significa, o es la palabra temblar ante Él, temblar ante Dios. Y esta palabra debería ser muy significativa para todo hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el sentido de este temblor, ¿saben cuál es? El sentido de este temblor es a causa del pecado. Así como lo oyen, a causa del pecado. Escuchen bien. Dios quisiera que el mundo entero temblara por sus pecados y que temblara por sus malas obras. Pero sobre todo, que sus hijos lo hiciéramos con toda la convicción y el fervor de nuestro corazón. Así que la pregunta es, ¿temblamos cada que pecamos? No me conteste. ¿Temblamos cada que pecamos? ¿Temblamos cuando pecamos con nuestra esposa, contra nuestra esposa? ¿Tiemblas cuando pecas contra tu esposo? Cuando no lo amas como la Escritura dice que debes amarlo. Varones, que ames con sacrificio a tu esposa. Mujeres, que se sometan voluntariamente a sus esposos. Esa es una forma de pecado. Temblamos cuando sabemos que estamos haciendo las cosas incorrectas o simplemente decimos, bueno, no me ha pasado nada, he vivido siempre la vida así y nunca ha pasado nada. Al contrario, bueno, me ha ido bien dentro de lo que cabe. Hermanos, temblamos cuando pecamos contra nuestro hermano en Cristo. ¿Temblamos cuando pecamos contra alguna otra persona? Y sin duda yo creo que la pregunta más importante sería, ¿temblamos cuando pecamos contra Dios? Muchos se justifican y dicen, bueno, Dios sabe que somos pecadores. Bueno, dicen algunos, no creo que no creo que Dios quisiera vernos temblando cada que pecamos. Yo no creo en un Dios así. ¿Para qué Dios quiere verme temblando con temor cada que peco? Pero hermanos y amigos, déjenme decirles que así es. Es su voluntad que ante Él temblemos cada que pecamos.
cada que pecamos. Ahora, no porque le guste vernos temblando, sino porque nuestro temor o nuestro temblor refleja un sentido de arrepentimiento. Y ese es el punto del temblor de Dios. Porque a ti de nada te sirve. Yo imagino que, Judas mostró cierto temblor de temor. He pecado contra este buen hombre, fue y se quitó la vida. ¿Sí? Pero él no mostró arrepentimiento de su pecado. Y cuando Dios dice que Él quiere ver en su iglesia un pueblo temeroso, un pueblo tembloroso por su pecado, es porque Él está esperando que después del temblor haya una convicción o una conducta de arrepentimiento precisamente por nuestros pecados. Y si no te arrepientes de tus pecados, mejor no tiembles, porque no sirve de nada. Ahora, ¿qué dice Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 30? En base a esto que estoy diciendo. Dice, temed, que también significa temblad en su presencia toda la tierra. Y repito, el sentido es por nuestro pecado. El sentido es por nuestro pecado. Primera de Crónicas 16, 30, temed en su presencia toda la tierra. ¿Temblad en dónde, hermanos? Mira que está a tu lado, en su presencia. Temblad en su presencia. Y eso hace la diferencia, hermanos. ¿Me están escuchando? Temblad ante su presencia hace la diferencia. Si tú entiendes, fíjense bien, si tú entiendes que año tras año, mes tras mes, día tras día, hora tras minuto, segundo tras segundo, estás frente a su presencia, entonces Dios espera que tiembles frente a Él cada que pecas. No seamos como Adán y Eva, que en lugar de temblar y arrepentirse de sus pecados, ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios cuando pecaron. Después de haber pecado, se escondieron. Bueno, dicho sea de paso, que hay muchos cristianos y muchas personas que se quieren esconder de Dios dentro de la iglesia, lo cual es inaudito. Dicen, bueno, ya pequé, cuando menos o de menos voy a ir a la iglesia. De menos voy a ir para que, Dios vea que le estoy echando ganas. Esa es una de las referencias o uno de los significados anexos cuando Jesús dijo, mi casa la han convertido en casa de ladrones, en cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque los ladrones, después de robar, de matar y de hacer todo lo que hacían, huían afuera de la ciudad y se escondían en las cuevas para que no fueran encontrados por nadie. Y así eran los hipócritas, así eran aquellos que cometían sus pecados en las calles, en las plazas, engañaban a sus esposas, hacían lo que bien les parecía, y llegaba el día del Señor e iban a la iglesia, y de esa manera querían, ¿qué? Esconderse ante la presencia de Dios. Por eso dijo el Señor, ustedes han convertido la casa de mi Padre en una cueva de ladrones. Lo que ustedes necesitan realmente es temer y arrepentirse de sus pecados. Y ¿saben qué, hermanos? Tenemos a un Dios misericordioso. Tenemos a un Padre de misericordia, a un Dios compasivo, a un Dios, hermano, que cada mañana se renueva su misericordia. ¿Por qué no aceptar nuestros pecados? ¿No le parece que sería más fácil llegar delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy? Como dijo el pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Señor, estoy sucio. Tu palabra dice que tú no aceptas una ofrenda de un hombre sucio de manos, sino un hombre limpio de corazón. Yo vengo sucio. Te pido que me perdones, que me des una nueva oportunidad. Tiemblo, Señor, tan solo de pensar que si no vengo con esa actitud y vienes en 5 minutos, yo me voy a ir al infierno. Salmo capítulo 96, versículo 9 dice, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Todos digan esa palabra, santidad. Adorad al Señor en la hermosura de su santidad. Después dice, temed o temblad delante de Él toda la tierra. ¿Cómo es su santidad de Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿La acabamos de leer? Hermosa. ¿Cómo es la santidad de Dios? Hermosa.
¿Y cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? Sin pena. Aquí se ven muy guapos, pero solo usted sabe. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo es nuestra humanidad? ¿Fea? ¿A poco no? Aunque rechaces, ates y amordaces, no te va a funcionar. Esa es la verdad. Nuestra humanidad es fea. Lamentablemente es mala. Se parece muy poco a la vida de Cristo, ¿no es cierto? Pero ese es el punto, hermanos. Dios quiere que temblemos ante la hermosura de su santidad. Wow. Es decir, que en nuestro corazón exista el constante temor de que cada día, fíjense bien, de que cada día nos acercamos al ser más santo, más puro y más bendito del universo entero. Y cuando entendemos eso y lo creemos, hay que temblar y decir: Señor, bueno, yo no estoy en un estado de perfección, me estás perfeccionando, pero ¿qué hay de aquellos pecados reiterados? ¿Qué hay de aquello que me has contristado una y otra vez y yo sigo obstinado en hacer lo mismo todos los días? Salmo capítulo 114, versículo 7 dice: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Esta es otra frase extremadamente importante: a la presencia de Dios. ¿Cuántos saben? De verdad, se los pregunto en serio, ¿cuántos saben que su presencia hoy está aquí? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, ¿y cuál es tu sentir en este momento? Bueno, hay uno que otro dormido por ahí, que también sabe que la presencia de Dios está aquí y que no tiene temor de quedarse dormido mientras Dios le está hablando. Hay quienes están pensando en lo que va a ser el día lunes en su trabajo. Hay quienes están pensando en la tranza que dejó pendiente y que la va a concluir el lunes o la próxima semana. ¿Saben por qué? Porque no hay temor de Dios en sus corazones. Esa es la verdad, hermanos. ¿Cuántos saben que su presencia o la presencia de Dios está en tu casa, o en tu trabajo, en tu negocio? Y la pregunta es: ¿y cómo te comportas? Si tú sabes que Dios está ahí en tu casa, ¿cómo te comportas? ¿Qué ves? ¿Cómo hablas? ¿Qué piensas? ¿Qué haces ahí cuando estás tú solo? ¿Y cuántos sabemos que la presencia de Dios, hermanos, déjenme ir más allá? ¿Cuántos sabemos que la presencia de Dios está dentro de nosotros mismos? ¿Cuántos lo saben? El día que venimos a Cristo y rendimos nuestro corazón, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y el que dijo: jamás te dejaré y jamás te desampararé, está dentro de nosotros a partir de ese día. Pero ¿cuál es nuestra actitud, o cuál ha sido nuestra actitud después de ese día que rendimos nuestra vida a Cristo? Muchos siguen pecando igual que como pecaban antes. Jeremías capítulo 5, versículo 22, dice el Señor una pregunta, hermanos, una pregunta impresionante, confrontadora, que nos la hace a nosotros también. Jeremías 5, 22 dice: a mí no me temeréis, dice el Señor. A mí no me temeréis, dice el Señor, no os amedrentaréis, significa temblar, ante mí, que puse arena por término al mar y por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Ahora escuchen eso: el pueblo de Israel, en esa época que el profeta Jeremías escribe esto, era en extremo rebelde a los mandamientos de Dios. Esto es importante escuchar. El pueblo de Israel en esta época era rebelde a los mandamientos de Dios. Lo que Jeremías les estaba diciendo a través de este vocablo que él usa era que así como Jehová había puesto la arena como límite para el mar, así su pueblo debía aceptar con temor los límites que les había puesto a ellos también. ¿Me escuchó?
Dios le está diciendo a Jeremías: dile a mi pueblo que así como yo le puse límites al mar, que es la arena. Otro pasaje paralelo dice que el orgullo de las olas para precisamente por la playa, por la arena, no puede ir más allá. De la misma manera usa la figura para decirle: dile a mi pueblo que así ellos deben aceptar con temor los límites que yo les he puesto a ellos. ¿Sabías que somos libres en Cristo, pero tenemos límites? Dios le dijo a Adán y Eva: coman de todo árbol que está en el huerto, pero de uno no puedes comer. Ellos eran libres, podían disfrutar de todo el huerto del Edén, no les hacía falta absolutamente nada. Era una libertad restringida, era una libertad condicionada. ¿Por qué? Porque Dios nos cuida, hermanos, Dios nos protege. Si Él nos deja solo, nosotros destruimos nuestra vida de un día para el otro. Por eso es que Dios le dice a Jeremías: mira, diles que ellos tienen límites. Sin embargo, el pueblo se negó a permanecer dentro de esos lineamientos del pacto. ¿Por qué? Muy simple: porque no sentían temor de Dios. ¿Sí? Y a eso se refiere Dios cuando dice: ¿a mí no me temeréis? Es decir, ¿no van a aceptar mis límites? Hermanos, ¿no vamos a aceptar que el Señor dice no cometerás adulterio? ¿No lo vamos a aceptar? ¿No codiciarás la mujer de tu prójimo? Le hablo a cristianos, No robarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, lo harás con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los lineamientos. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? Porque no hay temor de Dios en nuestros corazones. Nos cuesta trabajo porque decimos: bueno, si Él me hizo daño, ¿por qué tengo que amarlo? ¿O por qué tengo que ayudarle a Él en su necesidad si puedo ayudarle a mi hermano o puedo ayudarle a mi familiar más cercano? El Señor, hermanos, nos da para dar a los demás, no importa que sea tu familia o no lo sea. El que le da al pobre, a Jehová le presta. La Escritura dice: al que te pide, dale, ayuda. No hablo de gastarte. Un día el pastor Chu mencionaba, dice: y si 1,000,000 de pobres te pide $1, ¿tienes 1,000,000 de pesos para darles? No estamos hablando de eso. Estamos hablando que Dios nos permite tener experiencias con la vida de cerca, no solo para probarnos, sino para que nosotros nos demos cuenta realmente si tememos a Dios o no le tememos. Otra palabra que el hebreo traduce para temor significa ser aterrorizados. Óiganlo: aterrorizados o llenos de temor. Y esa palabra se refiere a la presencia de Dios dentro de su reunión. Es decir, que la experiencia que nosotros como hijos de Dios deberíamos pasar es que apenas entrando por esas puertas, deberíamos sentirnos aterrorizados y temerosos por la presencia de Dios que está aquí. Algo importante es que esta palabra no se refiere a que cuando entremos a la iglesia debemos sentir terror hacia Dios. No habla de eso, más bien al revés. Significa un terror y temor hacia nosotros mismos por nuestros pecados, porque nos vamos a enfrentar con el ser más santo de todo el universo, que la Escritura lo describe como el santo, 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 3 veces santo. Así debemos entrar. Pecados de los cuales muchos ni siquiera se han querido arrepentir. Y la pregunta sería para nosotros, como hijos de Dios, ¿qué siente la gente? ¿O qué sentimos? ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué sentimos al entrar por esa puerta en la iglesia? ¿Qué sientes después de entrar por esa puerta, después de haber engañado a tu esposa, después de haber fornicado, después de haber robado, después de haberle negado algún favor a alguien que se encontraba en necesidad? ¿Qué sientes? Todos los que entran por esa puerta
sentirán ese terror en su corazón. ¿Qué piensan ustedes? ¿No? La respuesta es muy simple, ¿no? No todos se sienten aterrorizados. Bueno, tristemente muchos no sienten nada. O sea, nada, dicen, no, oye, ¿no te sientes mal la vida que llevas? No. ¿Cómo que no? ¿No sientes nada? No. Nada. Y ese es el punto, hermanos, que Dios se da cuenta que muchos pues no sienten nada, que muchos no se sienten aterrorizados de sus malas obras, entran y salen a la iglesia como si nada. Entran y salen a la iglesia como si nada, no sienten, dicen, hoy es día de la reunión, hoy es día de culto, a ver qué hacen de comer afuera, ojalá y el Chendo haya hecho sus tacos de pastor que están muy buenos, que por cierto hoy vamos a comer, ¿verdad? Pero no sienten terror de sus pecados, no sienten nada. ¿No cree usted que eso es una desgracia, hermanos? Honestamente, no quieren ni contestar, ¿verdad? Los comprendo. Salmo capítulo 89, versículo 7, dice así: porque ¿quién en los cielos se igualará a Dios? A ver, respondan esa pregunta. En los cielos, no sé, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, 24 ancianos, no sé. ¿Quién en los cielos se igualará a Dios? A ver, respondan, ¿quién? Nadie. El que pretendió hacerlo hoy es Satanás. Hoy es débil, diablo. Satanás es nuestro adversario y él ya fue enjuiciado. ¿Sí? Ahora sigue. ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Los potentados se refiere a Dios mismo. Está hablando de él mismo, potentados, Dios. Quiero pensar la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, lo que está diciendo el salmista es: ¿quién de los hijos del Todopoderoso? Hermanos, nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Somos hijos del Todopoderoso, sí o no? Amén. A ver, diga, yo soy hijo del Todopoderoso. Entonces, el salmista está diciendo: ¿quién de los hijos del Todopoderoso será semejante al Todopoderoso en el atributo de su santidad? ¿Quién? Lo entendemos claramente. Nadie, absolutamente nadie. Versículo 7 dice: Dios temible en la gran congregación de los santos y formidables sobre todos cuantos están alrededor de él. Wow. Dios temible. Esta frasecita significa lo siguiente: significa Dios que provoca miedo o susto, que hace que estemos aterrorizados de nosotros mismos, en la congregación de nosotros mismos, los santos, los que hemos sido redimidos, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que hoy somos santos, y formidables sobre todos cuantos están alrededor de él. Vuelvo a hacer la pregunta: al entrar por esta puerta, ¿cuántos nos sentimos aterrorizados por la cantidad de pecados que cometemos durante toda la semana? ¿Cuántos? Muy pocos. Yo no digo que nadie. Sí hay quien se siente aterrorizado. Entró un publicano, no quería levantar su cabeza al cielo, estaba el rico por el otro lado y decía: yo no soy como ese publicano, yo esto, yo lo otro. Y el publicano agachaba su cabeza, se daba golpes de pecho y decía: Dios, sé propicio a mí pecador. Es decir, reconozco mis pecados, pero perdóname, vengo delante de ti arrepentido. Y ojalá y entráramos todos como ese publicano, arrepentidos en nuestro corazón, apenas abriendo la puerta, hermano, y no sé, con una actitud de reverencia, con una actitud de temor, de decir: Dios está aquí. O sea, Dios está en todos lados, lo sabemos, Él es omnipresente, pero toda la comunidad de sus hijos, por lo menos en esta zona o en tu iglesia, si vienes de invitado, nos reunimos un día como una sola familia a adorar a Dios, y ahí Dios se hace presente. Amén. ¿Cómo entras ahí? O sea, no me digas que tú eres de las que entras con los pantalones que solo poniéndote talco en tus piernas te suben. Porque déjame decirte que no entras con el sentido
correcto, con el entendimiento correcto de la santidad de Dios. Y todo lo demás, que no necesito decirlo, ustedes saben. Isaías capítulo 8, versículo 13 dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. ¿Qué significa santificad a Dios? Significa considerarlo santo y sagrado. A Jehová de los ejércitos, a Él considerarlo santo y sagrado. Por lo tanto, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Y ahí está el problema de mucha gente. Saben perfectamente que Dios es santo. ¿Cuántos saben que Dios es santo? ¿Lo ven? Comprobado, ¿no? Ahí está el problema de la gente, el problema de muchos cristianos, que saben perfectamente que Dios es santo, pero prefieren hacerse a la idea que Dios es más tolerante que exigente. Prefieren hacerse a la idea que Dios es más comprensivo que demandante. ¿No es cierto? Prefieren hacerse a la idea que Dios es más complaciente o es más flexible, que es más blando, que Dios es más humano que espiritual. Es tan humano que Él me entiende. O sea, Dios me entiende, Dios, y acomodan la Biblia, hermano, de tal manera que no sientan el temor de Dios o no sientan la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Dicen, bueno, Jesucristo fue hombre como nosotros, fue tentado en todas las semejanzas como nosotros, así que Dios me entiende porque Él era el Hijo de Dios, Él fue concebido por el Espíritu Santo, pero yo no, yo traigo mis genes, mi papá era así, mi papá era así, mi mamá era así, mi mamá era así, además vivo en una colonia muy difícil, mis amigos en mi trabajo, mis compañeros en la escuela, entonces Dios me entiende. A eso se refiere Isaías cuando dijo: a Él santificad, considérenlo a Él como santo y sagrado, es decir, sepan que están frente al ser más puro de todo el universo. Amén, hermanos. Por eso agrega diciendo que Él sea vuestro temor y vuestro miedo. Hermanos, deberíamos temblar ante la sola idea de que podemos ser, fíjense bien, objeto de la condena de Dios. No podemos andar por la vida viviendo como queremos. No podemos andar por la vida siendo parte de los hechos vergonzosos de las tinieblas y al mismo tiempo creer que podemos experimentar la gloria de Dios y que nada nos va a pasar. ¿Dios es bueno? ¿Dios es misericordioso? ¿Dios es paciente para con nosotros? Pero también es fuego consumidor. Y esa parte, aunque quisieras arrancarla de tu Biblia, siempre estará presente ahí. Sí, es bueno, sí, para siempre su misericordia, sí, todo eso, pero también es fuego consumidor. ¿Lo quieren leer? O mejor no. Bueno, de todos nos lo iba a leer. Hechos 12, versículo 28, por favor. Hebreos 12, 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, seamos agradecidos por eso. Y mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Verso 29, ¿por qué así? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén, hermanos. El texto está hablando de personas como nosotros, que después de haber sido salvos y después de habernos hecho servidores de Cristo, hasta cantamos un canto que dice esclavo por amor, ¿verdad? Después de eso, no hacemos nuestras cosas, o no hacemos nuestro servicio, o no vivimos nuestro cristianismo en nuestra familia y donde quiera que estemos con temor y reverencia. A ese tipo de cristianos irreverentes, Dios se les manifestará como fuego consumidor.
¿Hay cristianos irreverentes, hermanos? Claro que los hay. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Esto significa a los que no tienen verdadera comunión con Él. Que tú vienes a la iglesia, pero no vienes a lo que vienes. Estás viendo el reloj cada 5 minutos. Aprovechas cuando el pastor lee un texto para salirte y quedarte y echarte unos tacos porque ya tienes hambre. Al fin que Dios entiende, ¿no? Cristianos irreverentes. No hablo de una ida al baño, eso es una necesidad, puedes ir con toda confianza y libertad. Bien, dice, ¿cuál estamos leyendo? Segunda de Tesalonicenses. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, es decir, a los que no tienen verdadera comunión con Él, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, ¿qué? Léanlo ustedes. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora vayamos a Isaías capítulo 66 versículo 15. Dice el profeta: porque he aquí que Jehová vendrá como fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Qué duro está eso, ¿verdad, hermanos? Ahora, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón sobre el terror del Señor? Obviamente no es decir, hace 30 minutos que predicó la pastora Vicky y hace 1 hora que predicó el pastor Chuy. ¿Hace cuánto que no escuchas un sermón sobre el terror del Señor? Si a ti te gusta ver la televisión cristiana y el radio cristiano, ¿qué nos ofrecen? ¿Qué nos ofrecen? ¿Qué clase de mensaje nos enfatizan? ¿Prosperidad? ¿Grandeza? ¿Estatus? ¿Bienestar personal? ¿Temor de Dios? ¿Terror del Señor? ¿Temblor ante su presencia? ¿Santidad? A ver, respondan. Incluso tú, como cristiano, ¿qué evangelio compartes en tu trabajo o en tu escuela? ¿Qué clase de cristiano eres ante tus amigos? Trágicamente muy poco se predica del temor de Dios y bastante se habla de todo lo demás. Hermanos, sin duda estamos en los últimos tiempos y por lo tanto se hace mucho hincapié en el amor de Dios y se excluye el terror de su presencia. Creo que los predicadores tenemos mucho que aprender del profeta Daniel. Vayan a su libro en el capítulo 6 versículo 26. Y no solo los predicadores, todo hijo de Dios. Pero vemos aquí a Daniel como un líder, un ministro, un representante de Dios, un mensajero de Dios, alguien que hablaba al pueblo en representación de Dios y daba mensajes. Y dice Daniel 6:26, dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Por qué? Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio permanecerá hasta el fin. Nada más por eso, hermano. Nada más por eso. Ahora, impresionante el mensaje o la predicación del profeta de Daniel, ¿no les parece? Él dijo: teman y tiemblen ante la presencia de Dios. Ahora, tenemos de un lado teólogos conservadores, tenemos de otro lado teólogos liberales, ¿sí? Y los conservadores a veces tienden hacia un lado de la balanza, se van hacia legalismos, y los teólogos liberales, bueno, el otro extremo, libertinajes, todo se puede, todo se vale, etcétera, etcétera, etcétera. Y precisamente ese extremo liberal nos ha enseñado durante muchos años que temer a Dios solo era válido en los tiempos del Antiguo Testamento, pero no para nuestros días, en el sentido que les vengo enseñando: temblor, terror, reverencia, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero el terror del Señor, hermanos, está vigente el día de hoy. El terror, el temor, el temblor delante de Dios está vigente y se refiere a los terribles juicios que Dios puede traer sobre su pueblo cuando su pueblo se rebela contra Él. Hermanos, ¿sabían que Dios sigue trayendo juicio sobre todo aquel que resiste su palabra? ¿Lo sabían? Todavía, hermanos. Cristianos y no cristianos, sobre reyes y sobre el pueblo en general, sobre ricos y también sobre los pobres. Dios no dará por inocente al culpable, sea quien sea, pero Dios sigue trayendo juicio sobre las personas que resisten a su palabra. Apocalipsis capítulo 6 verso 15 lo demuestra con toda claridad. Dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Eso es juicio. Verso 17: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Híjole, hermano, esto está fuertísimo. Hermanos, fue el terror del juicio venidero que motivó al apóstol Pablo para evangelizar a los perdidos, como lo vamos a leer en su segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 11. Fue esta clase de terror, que estoy hablando del juicio que venía, que lo motiva a escribirle a los Corintios en el capítulo 5:11, 2 Corintios 5:11, y dice: conociendo pues el temor del Señor, es decir, conociendo pues que va a venir un juicio y que el juicio ya se ha manifestado, digamos, por ejemplo, el ejemplo de Ananías y Zafira, que fue un ejemplo claro del juicio de Dios sobre un matrimonio que no temió mentirle al Espíritu Santo. Usted ya sabe la historia, ¿sí? Y Pablo dice: conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces, el juicio venidero sobre los pecadores y sobre los creyentes rebeldes también debe motivarnos para compartir el temor de Dios con la gente. O sea, no le prediques a la gente a un Dios solamente de amor, de caridad, de buenas cosas, que esto, que lo otro, que Dios está aquí para bendecirte, que Dios está aquí para sanar. Fíjese cómo lo maneja, ¿no? Dios está aquí para bendecirte. O sea, Él vino aquí para eso. Él vino aquí para sanarte. ¿Y por qué no decimos: Él vino aquí para que lo honremos? Él está aquí para que temblemos ante nuestra pecaminosidad. Somos seres horribles, hermano, reconozcámoslo. Todo el tiempo pecamos, y no de obras, de pensamientos. Planeamos y ay, Señor, perdóname por esto y perdóname por aquellos. A mí a veces me sucede, yo ando por ahí en cierto lugar y de repente viene un pensamiento o un recuerdo de algo que hice mal hace años, incluso desde mi niñez o en mi adolescencia o tiempo atrás. Y yo sé que es el Espíritu Santo recordándome, y trato siempre de pararme en un lugarcito y un minuto, 30 segundos, yo qué sé: Señor, perdóname por eso. Ya ni me acordaba, Señor. Perdóname. Perdóname. Y no decir: bueno, ya pasó. Ella los echó a lo profundo de la mar. Hermanos, si los estás recordando constantemente, es porque el Espíritu Santo te los está recordando para que tomes una acción. Pero hoy en día muchos cristianos asumen pues que nunca deben tener miedo a Dios. Aseguran que una vez que han aceptado a Cristo como su Salvador, Dios va a mirar hacia otro lado cada que pequen. ¿Creen que es así, hermanos? No es así. La Biblia nos enseña todo lo contrario. Nos dice que una de las características de ser sus hijos es que seremos castigados por Él cuando pequemos. Así que si verdaderamente somos hijos de Dios,
Él nos castigará cuando violemos los caminos de la rectitud. La Biblia nos enseña una y otra vez que debemos sentir un constante temor de Dios en nuestros corazones. Hebreos 4:1 dice: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hebreos capítulo 10, verso 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente, fíjense bien, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Brinquemos al versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios que está vivo, o sea, de Dios. ¿Verdad que nosotros estamos en las manos de Dios? Sí. Pero horrenda cosa es estar en sus manos sin sentir temor, temblor, terror, reverencia y un sentido de arrepentimiento por nuestros pecados. Es decir, es una bendición, pero al mismo tiempo puede ser una maldición de juicio para nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, algo muy sencillo: tratar de permanecer irreprensibles. ¿Qué significa irreprensibles? Cada día mostrar un espíritu de arrepentimiento a Dios, de dependencia a Dios, decir: Señor, no puedo, otra vez fallé, tú eres mi ayudador, ten misericordia de mí, te entrego esta situación, estoy luchando con la carne, estoy luchando contra o resistiendo todo dardo de fuego de Satanás, ayúdame. Y entonces, en lugar de que estés en las manos de Dios, a punto de ser expectante de un juicio de Dios, el Señor te va a decir: no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo soy tu ayudador. Amén. Dile al que está a tu lado: Él es tu ayudador. Bueno, pero tienes que pedirle ayuda. ¿Sí? Él sabe, claro que Él sabe, pero tú tienes que pedirle ayuda. Si Él sabe nuestra vida, entonces ¿para qué oramos? ¿Para qué leemos la Escritura? ¿Para qué venimos a la iglesia? Si Él sabe, Él nos conoce, Él sabe quiénes somos, ¿no? Entonces no habría sentido en muchos mandamientos que el Señor nos pide en su palabra. Sí, Él sabe, pero Él quiere que nosotros sepamos que lo necesitamos y que se lo digamos y que mostremos un corazón arrepentido, sí, pecando, pero arrepentido, día a día, decirle: Señor, ayúdame. ¿Cuántos le pueden decir: ayúdame, Señor? ¿Por qué tanta superficialidad? Déjeme concluir con esto. ¿Por qué tanta superficialidad en los cristianos? Hermanos, si tomamos en serio la Biblia, con toda claridad nos damos cuenta por qué la mayoría de los cristianos de hoy están tan débiles, tan carnales, tan vanos y sin sentido en sus vidas. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios. Conclusión: toda la Biblia está llena de exhortaciones para temer a Dios, toda. Pero algo que debemos tener bien presente es que el temor de Dios, fíjense bien, el temor de Dios es el signo más seguro de la bendición de Dios. Pero la ausencia del temor de Dios es el signo más seguro de la maldición de Dios. ¿Entendió? El signo más seguro de la bendición de Dios es que sientas temor de Dios. Y el signo de la maldición de Dios es que no sientas temor de Dios. Oremos, inclinen su rostro.